Pero bueno, cambiamos de tema, cambiamos de tercio y os dejo a vosotros, tanto a Flores como a Pablo, que presentéis vuestro tema, ¿no? ¿Qué venís, qué presentáis hoy? Somos el grupo 3 y venimos a presentar la célula eucariota. Pues, como bien dice mi compañero, venimos a hablar de... No, venimos a... Hoy estamos grabando a día 5. Esto lo grabamos normalmente los miércoles. Se va a emitir esto el 9 y nos acercamos muchísimo a la fecha que yo creo que marcó un antes y un después para muchísima gente, marcó un impacto en la sociedad increíble. Se hacen 5 años desde el confinamiento. Se van a hacer casi 5 años desde el confinamiento por el tema del COVID. Lo estuve pensando después, que no os lo dije. Probablemente YouTube nos censure la mayoría de este vídeo porque entre el dopaje y mencionar el tema COVID, que muchas veces es peliagudo y no te dejan hablarlo, pues no ¡No monetizamos, jodas! chavales. Este mes no se cobra. Pero en Joder. plan shadow ban Pues, o banear del todo. y tengo mis dudas. Hay sitios que banear. Depende cómo también lo trates y tal, pero bueno, nos la pela porque Se todavía viene no el cobramos, primer strike. no cobramos dinero de esto, así que... No, ya llevamos uno por copyright. ¡Ah, ya tenemos uno! Sí, Bueno, no es nada, tal. el caso, lo queríamos organizar porque os lo pregunto ya de primeras para empezar ya a hacerlo de distendido. Mientras estábamos organizando el tema Flores y yo, nos dimos cuenta que tenemos un bloqueo mental, como que lo tenemos muy borroso eso. Intentamos hacer memoria para hacer... La idea era de hablar un poco así en alto la cronología y cuando me intenté poner a hacer en un papel la cronología dije, me cago en la puta. Es que no me acuerdo no quiero las fechas exactas de los días, pero es que no me acuerdo de el tiempo máximo, o sea, el tiempo de encerrado, o sea, no me acuerdo de nada. ¿Os pasa a vosotros que intentáis recordar la época del COVID y lo tenéis todo nublado? A mí el encierro no. Yo me acuerdo perfectamente Hostias. Ya, pero, de pero es que las fechas. pero es que yo luego el encierro, bueno, vale, pero eso fue como muy marcado. Pero luego, o sea, yo lo de después todo completamente borroso. O sea, yo de hecho hace no mucho hablaba un poco con Claudia en plan de, no, ¿te acuerdas cuando en plan salíamos a caminar cada uno desde su casa y nos encontrábamos a mitad de camino? Pero solo en plan solo teníamos que hablar de lejos y con la mascarilla, o sea, pero luego encima es que fue un lío, porque cuando ponían normas, luego las quitaban, luego subían los casos y las ponían otra vez. O sea, yo ahí la verdad que me pierdo completamente. Nocheviejas que tuvimos que estar en casa, otras que no. Es que hay que decir que el COVID, o sea, parece que fue solo el confinamiento, pero realmente duró 2 años. Claro, hasta, como hasta, el que. 20 hasta el 23 de restricciones. O sea, restricciones Claro. importantes en el sentido de movilidad, de mascarillas, de cuánta gente puede sentarse en una mesa. O sea, que parece que Realmente, fue tal, pero... Es realmente que lo que era dices muy Fruto loco, es totalmente cierto porque la última restricción se quitó en abril del 22, pero la última se quitó en febrero del 23, que es la mascarilla en sitios de transporte público y cosas así. Digo una cosa más. La última restricción se quitó en agosto del Del 23. 23, por Las el mascarillas en centros de salud y salud y en sitios sanidad y todo eso. sanitarios. O sea, yo, por ejemplo, no hace tanto que quité la... O sea, ahora ya sí, ¿no? Pero realmente, o sea, fue en el Por agosto del eso digo 23 que cuando quité la mascarilla todavía, yo, por ejemplo, eso es un en mi impacto trabajo. colateral del COVID. O sea, por eso digo que parece que fue solo tal y lo tengo un poco borroso. Mm. Entonces yo hice aquí un poco una cronología y lo que me gustaría es ir comentándola y tal. Y vamos, pues os voy preguntando qué hacíais o cómo pensabais en esos momentos. Vale, todo esto empezó, es que ya me hace, no, obviamente no me hace gracia, pero me hace gracia recordar que empezó con un primer caso que os sonará de un turista alemán en La Gomera, que era sonado y decía la gente, hostia, ya vienen aquí, no sé qué, lo de los chinos, estos que se comieron un puto murciélago, aquí no va a llegar nada, tal, Vale. Y es que me gustaba empezar con esto porque ese mismo día, cuando se detectó ese caso, salió un personaje que va a ser muy mencionado en este podcast y fue muy mencionado aquella porque salía todos los putos días en la tele. Nuestro amigo Fernando Simón ese mismo día dijo, España no va a tener más que ese caso aislado. Simplemente es una cosa suelta y no va a haber nada más diagnosticado que eso. Una semana después más o menos, segundo caso, creo que era en Mallorca, otro turista. Primer caso en la península, mediados de febrero, finales de febrero. Ya veíamos unos casos en Madrid, Barcelona y tal. Y ya entramos en marzo. Entre la primera semana de marzo o así, primer fallecido. Aquí ya la gente
empezó un poco a acojonarse, porque hacía muchas comparativas con el ébola, pero a la vez no, porque el ébola, como ya según lo pillabas te mataba, no se propagaba, o sea, la gente estaba rara, pero ya veías que podía llegar a morir. Y cuando ya cundió un poco el pánico, fue cuando se superan los 1000 casos, que fue prácticamente unos días después de ese primer fallecimiento, los primeros 1000 casos confirmados, que habría más fijo, sin duda. Y ahí empezaron a cerrar pues institutos y demás. Estamos hablando de mediados de marzo. Y justo aquí, el 9 de marzo, cuando se detecta el primer fallecido y hay más de 1000 casos, una gran polémica con lo del 8M y todo esto. Y nuestro amigo otra vez, Fernando Simón, salió en la tele diciendo: si mi hijo me pregunta que si puede ir a la manifestación del 8M, le diré que haga lo que quiera. O sea, ese era el nivel de España y la situación en ese momento, de que obviamente nadie sabía lo que nos venía encima, nadie adivinó, nunca pasó algo así, pero el nivel de irresponsabilidad que hay por intentar apoyar una causa que me parece muy buena, la causa como es el apoyar a la mujer, el feminismo y todo esto, pero no era el punto de promover eso y decir que la gente salga a lo loco a la calle. O sea, vale más tener un poco de cordura y decir, apoyarlo desde vuestras putas casas, hacer una videollamada si os da la putísima gana, pero no la liéis. Hasta este punto yo creo que vosotros... ellos... Sí. Yo creo que ellos realmente en aquel momento verdaderamente tenían miedo de salir afuera, decir no salgáis, quedaros en casa y que luego no fuese para tanto y haber perdido el 8M, ¿no? Yo creo que supongo que era un poco el miedo que tenían, porque la verdaderamente no lo entiendo. Yo, una de las cosas os iba a preguntar, a ver si vosotros os acordáis, porque yo aquí estoy completamente borroso también, y es, o sea, la incertidumbre la desinformación, que ahora está muy de moda, ¿no? La desinformación que había aquellos días, porque era una locura. O sea, nadie sabía realmente ni de dónde venía esto, ni realmente qué síntomas tenía, Justo. si era mortal, si era solo para los mayores, si también para los jóvenes. O sea, era Justo. una locura. Me acuerdo de una época en la que todos los días en la tele, experto de no sé qué, experto de no sé cuál. Bueno, el comité de expertos, muy sonado. Bueno, también eso aquí. ya aparte. Pero aparte todos los expertos, que no se sabía quiénes eran, que traían a la tele y decían, no, tal cual, no sé qué. Y en cada cadena una cosa distinta. O sea, era un lío. Nadie informaba nada. No había una fuente de información fiable. Era un Justo quería hacer el total. parón ahí antes de... Porque ya no puedo hacer spoilers, esto lo vivimos todos. El 14 de marzo fue cuando se dio el estado de alarma, entonces quería justo parar ahí y preguntaros hasta ese momento en qué situación os pilló. ¿Estabais estudiando? ¿Ya trabajabais? Lo que dice Goodman, escuchabais campanas pero no sabéis qué cojones era, os la pelaba, os hacía gracia, porque yo admito, como creo que casi todo el mundo al principio bromeé, esto no es nada, esto no son chinos, esto no sé qué. ¿En qué situación teníais más o menos vosotros? Pues ¿Flores? yo, por ejemplo... ¿Zurdo? Nada, zurdo. Bueno, Flores, habla si quieres. Es que como no dijiste nada. Vale. Pues nada, yo recuerdo perfectamente estar en la facultad, tranquilamente estudiando física, y el primer caso de los chinos y el murciélago, verlo en un descanso que teníamos y literalmente decir, nada, si esto va a acabar en una invasión zombie y a la mierda del mundo, pero de coña, o sea, ni de coña iba a llegar aquí. Fue evolucionando la cosa y yo recuerdo empezar a cagarme un poco, porque aparte soy un poco hipocondríaco y me da mal rollo todo, pero no pensaba que iba a acabar en donde acabó. Y yo yo recuerdo el momento exacto de estar viendo la tele, de ver a Pedro Sánchez diciendo: el próximo no sé qué se decretará el estado de alarma en España y empezaremos las 2 semanas de confinamiento. Y ese momento, o sea, yo dije, no puede ser verdad que mi vida acabe aquí. O sea, yo literalmente pensaba que... Sí. ¿Qué pago, tío? O sea, yo me quedé mirando como... Acaba Confinamiento. Nos van a venir a asesinar aquí, tío. En Hostia, casa. es que iba todo tan mal, o sea, todo lo pintaban tan mal que digo yo, joder, esto va a acabar muy mal. O sea, ¿cómo va a seguir el mundo siendo lo que conozco si ya va a cambiar todo? Nos vamos a quedar sin ganaderos. Va a tener que aprender a hacer fuego. O sea, para mí, te juro... con los palos, así, como Bear Grylls. Tuvo un momento en mi cabeza de...
el mundo se va a la mierda, se acaba la tecnología 100%, volvemos a lo analógico. Y yo aquí estudiando física como un gilipollas. Y yo aquí, y encima justo, es que soy gilipollas, tío. Justo, unos días antes de que pasase eso, se me ocurrió salté como de 1 metro y medio de o sea, era muro. jugando al disc golf. Sí, joder, ¿qué me pasa? El Puri. El En el parque Puri. invierno. Ah. Sí, jugando al disc golf, hice gilipollas y salté pues de una mierda hasta el suelo y caí con todo el talón derecho apoyado y me reventé el talón que me lo jodí muchísimo y tuve que ir a un centro de salud y justamente cuando declararon el estado de alarma yo iba con muletas y dije, ya me veo bajando a hacer la compra con muletas, que vivo en un tercero sin ascensor, subiendo con la mascarilla, los guantes y todo, y digo, hostia, tú, estoy perdido. Estoy donete. O sea, Bueno, pensando si hay que pelearse si hay- contra zombies con Claro, si hay que escapar de zombies y tú con maletas. Yo dije, O sea, con so- muletas. con maleta. a mí me van a comer el primero, porque va a ser el último pringao. Bueno, a ver, el hipocondríaco este zurdo. ¿Tú cómo estabas en esa situación? Pues yo tengo que decir que justo 2 semanas antes, es decir, en febrero, ¿vale? Antes de que bueno, sería Pedro Sánchez con el estado de alarma y tal, estuve en el hospital de prácticas. ¡Opa! Sí, sí, sí. Sí que es verdad que me acuerdo que en aquel momento se hablaba, ¿vale? Se hablaban de algunos casos, tal, no sé qué. En el hospital todo funcionaba con normalidad. Sí que se hablaba de, hostia, pues ingresó uno en la UCI y tal, pero realmente aquí en Asturias había pocos casos. Había 1, 2 como mucho. Y sí que se hablaba en febrero. Entonces yo en ese momento digo, bueno, estoy tranquilo. Yo creo que esto va a ser igual. Yo pensaba que iba a ser estilo ébola, ¿vale? Que se montó un pifostio de la hostia. Sí, eso no hay que olvidarlo, que veníamos Sí, de aquello claro. y era como, bueno, otra vez esto. Sí, sí, sí. Pero como allí todo el mundo estaba haciendo una vida normal, pues bueno, pues no le dimos mucha importancia. Yo fue justo a acabar las prácticas, yo creo que las acabé el 28 de febrero, 1 de marzo. Y yo donde de verdad no me acojoné, pero dije, uff, esto va en serio, es que después de las prácticas tuvimos... Bueno, yo creo que acabé las prácticas un poco antes, igual el 20 de febrero o algo así. Luego tuvimos clase y una semana antes de lo del estado de alarma cancelaron los practicums en la universidad. Y ahí dije, uy, qué raro, porque tú no cancelas unas prácticas anuales de una universidad cuando no las vas a poder recuperar probablemente, si no es algo que va en serio. No se cancelan así como sí. Y nunca había pasado eso. Entonces digo, hostia, pues eso igual va un poco en serio. Además a mí, desgraciado de la vida, me pasó una cosa y es que una semana antes de que decretaran el estado de alarma cogí paperas. Entonces hice una cuarentena antes de la cuarentena. Tremendo. O sea, estuviste una semana Estuve, más. estuve una semana antes, plan, yo qué sé, si lo decretaron domingo 14, pues el día 5 o el día 7 salí de la cuarentena de las paperas. O sea, estuve ahí como una semana... Entrenando. Sí, efectivamente, entrenando. Pero bueno, sí que es verdad que luego, joder, lo pensé y digo, madre mía, estuve en el hospital, voy a haberlo pillado, o sea, no sé si lo pillé en su momento, pero, o sea, me parecía que estuve en una zona que es electroterapia, o sea, que veía 25 personas a la hora, o sea, quiero decir que todos allí, sin mascarilla, sin una protección, lógicamente, o sea, vida normal. Entonces luego lo pensé y digo, joder, me podía haber contagiado a mis padres, a mi abuelo, mi madre trabajando en el centro médico. O sea, pues bien, o sea, al final sí que luego lo piensas y dices, hostia puta. Pero sí, lo he vivido ¿Y un a ti, poco Gus? esos días. ¿Cómo te pilló? Yo realmente, o sea, yo me acuerdo que yo me lo tomaba bastante en coña. Porque de hecho, ahora que menciona Zurdo lo del ébola, también yo me acuerdo mucho de la gripe A. ¿Os acordáis de la gripe A? También, sí. O sea, que hubo una Hubo- época hubo- en la que hubo era en plan de, varios- "Hostia, hubo la varios gripe A, intentos no sé ahí. qué tal". Sí, y realmente luego eran 20, 30 casos y bueno, aquello se pasaba y ya está. Entonces yo me acordaba aquello y decía, bueno, esto realmente, pues eso, lo típico, va a ser 10, 15 casos, no sé qué, un poco de tal y luego ya se acaba. Me acuerdo mucho el día que nos dijeron en la uni que cancelaban las clases. Bueno, no que cancelaban, me acuerdo que nos dijeron, vamos a cerrar la universidad 15 días y después ya volvemos. Y nosotros fue como, hostia, de puta madre, 15 días, tal.
un poco de chill y luego ya, pues bueno, pues lo típico, nos da tiempo además a estudiar un poquito y luego ya pues volver tranquilamente. Y yo entonces en toda aquella época me lo tomé un poco sin más. Y realmente el día que sí que dije, hostia, esto ya va en serio, fue un día, yo en aquella época estaba haciendo lo de MotoStudent, entonces yo iba muchas veces a la universidad sin tener que ir a clase, porque iba a trabajar. Y yo me acuerdo que un día quedé allí con un compañero para trabajar juntos y tal. Y estábamos en un pasillo de la universidad y en una de estas sale un profesor, uno de los profesores que trabajaba con nosotros ahí en el proyecto de la moto, y nos dijo, ¿pero qué hacéis? O sea, un tío que era súper buen rollo y tal, siempre de risas, nos viene en plan de, ¿pero qué hacéis? ¿Qué hacéis aquí? ¿Qué hacéis aquí? Que no se puede estar, tenéis que ir a vuestra casa, no sé qué. Así, como todo súper acelerado. Y yo me quedé así como súper raro, en plan de, hostia, tú, o sea, me está echando de aquí. Verdaderamente, me está echando de aquí, me tengo que ir a casa. Y aquel día fue cuando realmente, no sé, igual fue, pues yo que sé, 5 días antes de esta alarma, una cosa así. Que fue cuando ya la uni empezó a cerrar todo. La verdad que fue una época súper rara, ¿eh? La verdad es que... Fue muy raro, la verdad. A mí me pilló pues en la FP. Sí que es cierto que como yo no vivía ambiente uni, no sé cómo compararlo, pero la FP es muy del rollo bachiller. Somos muy cabestros, eso lo tengo que admitir. Entonces, el momento que hubo primeros casos, ya todos unga unga en clase haciendo el mono, todo risas, todo tal. Un día que hubo como un mini aviso antes del cierre y nos mandaron para casa a todos y claro, dijimos, hostia, de putísima madre, no tenemos clase. Y me acuerdo de ir con un compañero en el autobús riéndonos en plan de, hostia, ya verás, aquí, no sé qué. Vale, a la semana siguiente de eso, no sé decir la ciencia cierta porque os comentaba que el primer fallecido se detectó entre el 3 y el 9. Pues sobre esa fecha, en el instituto de al lado del... Masabeu se llama el instituto, se murió un profesor y lo apuntaban a que era un caso de COVID y fue uno de los más sonados por la zona porque era de los primeros que llegaba ya a Asturias y el Masabeu está a 4 pasos, por así decirlo, de donde estudiaba yo. Entonces ahí ya las risas no fueron tan risas y dijimos, la puta, pobre señor, la que se nos ha liado y esto se nos viene grande. Y nada, me pilló la cuarentena justo por suerte, o sea, al inicio de la cuarentena justo por suerte estudiando y era un periodo casi como que estaba acabando la última etapa para empezar prácticas. Entonces, lo único que nos mandaron fue para casa. Por suerte, como es informática, lo podíamos hacer todo online, facilito, y clases en videollamada y ejercicios online y a correr. O sea, a mí eso no me trastocó mucho. O sea, Pero ya te empezaste a trabajar en casa y ya nunca saliste. nunca salí ya desde ahí, desde el 2020. Marzo del 2020 me encerré. Y llevo una cuarentena Pues- 5 años. Y sigue, o sea, sigue de cuarentena. O sea, habrá algún día que nos obliguen a salir y ahí será cuando verdaderamente Pablo lo pase mal. Y yo quiero decir que lo vamos a poder hablar más adelante en todas las fases que hubo de esto, pero yo creo que el problema que hay en todo, en la familia, en las parejas, en el gobierno, en todo, tío, en todo, es que te tratan como un niño pequeño, no te dan la información para que no cunda el pánico, que hay veces que igual sí que tienes que hacerlo porque son cosas que se nos va de las manos y hay gente que igual no sabe gestionar sus emociones. Pero no te pueden tratar tan como un niño pequeño cuando es algo que no conocen ni ellos, tío. No pueden decir, o sea, vale, trátame como un niño pequeño si quieres, ok, pero no me mientas. No, esto está todo bien, estos van a ser 4 casos, no lo sabes ni tú. Señores, la situación está medio bajo control, pero no sabemos qué puede pasar. O sea, no me gusta que me mientan, tío, no me gusta que hagan esas cosas. No sé si os pasa lo mismo, que era una situación de impotencia de decir, joder, tío, me está diciendo que está todo bien y en la tele o en Twitter estoy viendo que están muriendo miles de personas. A ver, es que en ese Claro. momento se tomaron muchas decisiones políticas que no deberían haber sido políticas, que tenían que haber sido sanitarias. O sea, yo, sinceramente, no le echo la culpa a Fernando Simón, la verdad. No, o sea, ese era sí, un Fernando pobre pringao Simón que era, le ponía era la un cara. figurante que era el que puso la Sí. cara, pero él, ¿qué piensas? ¿Que por él no hubiera cerrado lo del 8M y no hubiera...? Pues claro que sí, estoy seguro que sí. O sea, lo que pasa es que al final recibes presiones de dentro del gobierno, de dentro de tal, y decir, oye, mira, cuidado, porque si cierras 15 días, los resultados económicos o el impacto que va a tener, o entonces hay que estar. Y al final se tomaron muchas Pues de hecho, decisiones políticas esto que lo, no. lo dijo hace poco en el programa Salió. de Salvados, esto, ¿eh? Sí, salió hace poco. Lo dijo, ¿no? Que No lo vi, no lo vi. que él se recordaba que hubo una época en la que
tomaba decisiones, pero que ya realmente no sabía ni muy bien ni Claro. lo que decidía, que era No, como pero- todo borroso, ¿no? Ya no es que no supiese lo que decía, es que lo dijo literalmente. Pero ya Dijo, se lo daban hecho, ¿no? me daban una cosa, salía en rueda de prensa y literalmente a la que hablaba rueda de prensa el mensaje era otro, entonces te contradecías tú por culpa de lo que te decían los demás. No era muy Y yo también otra cosa que me acuerdo mucho, que es que además ahora que estuve leyendo un poco sobre el tema, también me recuerda, o sea, ha sido como revivir lo de Valencia y las inundaciones en Valencia, Por ejemplo. que es siempre la eterna pelea gobierno estatal, gobierno autonómico. O sea, eso de verdad es una lacra que tenemos en España, bueno, que supongo que pasaría en más sitios, ¿no? Porque siempre que hay poder, siempre se pelea. Pero eso yo me acuerdo que fue una lacra tremenda, ¿eh? O sea, lo de lo típico de que salía el presidente y decía una cosa, salía el presidente autonómico y decía otra, salía el ministro de Sanidad decía otra, salía el consejero de Sanidad de la comunidad autónoma decía otra. O sea, Pero eso pasa porque se han cedido competencias muy importantes a las Claro. comunidades autónomas que no deberían tener. Entonces, claro, cuando pasan estas cosas, pues se ve claramente que uno se pasa la pelota a otro porque la competencia es tuya, la competencia es mía. Pero si la competencia fuera un mando único central, ahí no habría problemas. Sí, la pelea esta de no, es que es tuyo, es que es mío, eso siempre. Y luego también que hay mucho presidente autonómico que es muy egoísta. O sea, muy egoísta que quiere dar la nota porque quiere en su momento hacer política en Madrid o lo que sea y que se ve en la obligación de dar el do de pecho, ¿no? Y eso al final acaba en gente sufriendo. Y bueno, para seguir un poquito con la cronología, 14 de marzo, quería saber vuestro antes, ahora voy a tirar un poco rápido el durante, que yo creo que no vamos a contar más anécdotas entre nosotros de estar jugando al ordenador, hacer bailes en TikTok o ponerte a hacer repostería, porque es lo que yo creo que hicimos todos en la puta cuarentena. 14 de marzo del 2020, nos cierran. Yo no sabía exactamente cuánto nos encerraron en sí, porque lo que decía Guzmán, van a ser 2 semanas, luego no sé qué, luego no sé cuánto. En total fue hasta el 21 de junio del 20, o sea, fueron 3 meses, por lo que estuve mirando que encontré. ¡Guau! Es que vaya locura. El 15 de marzo, o sea, el 14 se decretó, el 15 de marzo empezó y acabó el 21 de junio. Y aquí vuelvo otra vez, que ya digo que pobre señor, porque era una simple marioneta, pero es el que le tocó. Y salió el 23 de marzo Fernando Simón diciendo que no eran o que no iban a ser necesarias las mascarillas a nivel de la población, que no iba a hacer, no las íbamos a tener que utilizar. O sea, ya íbamos con más de miles, probablemente por esa altura iban como ya más de 2000 casos, varios muertos, decretar un confinamiento. Me cago en la puta, tío. ¿Por qué vuelves a decir esa salvajada? Pero bueno, no vamos a quedar otra vez en ello. El 28 de marzo ya se separaron las ciudades que no eran esenciales. Se endureció un poquito más el confinamiento, porque hasta ahí encerraban a gente, por así decirlo, de a pie, pero el mundo seguía, porque había que seguir con lo que es la producción y demás. Y luego ya nos vamos, pues lo que comentaba, a un poco la desescalada, que os decía que acababa en finales de junio, pues entre abril y junio, pues lo que comentaba Guzmán, que tenía ahí unos recuerdos borrosos. Salidas por franjas horarias, había debate con las franjas horarias porque había que separar un poco a los pequeños de los mayores, porque los mayores eran más vulnerables, entonces había distintas horas. Yo me acuerdo que la nuestra, no la busqué, pero la nuestra creo que era hasta las 8, una cosa así, o entre no sé qué hora y no sé qué hora. O sea, tenías que ir al súper, que encima eso me parecía una gilipollez. Yo, que no soy político, lo hubiese hecho por distritos, en plan, los del 33011 o no sé qué pueden ir al supermercado a tal hora, los del cosa, porque lo que hacían era que en 2 horas la gente salía a la calle y entonces se cruzaba mucha más gente. Porque yo cuando fui al súper una vez, que solo fui una vez para ver a Noé, porque nos escapamos ahí en plan Romeo y Julieta para vernos en el supermercado, había muchísima gente comprando en el puto supermercado, no tenía sentido. Pero bueno. ¿Y os acordáis también que había como... O sea, si tenías un animal doméstico, tenías ciertos privilegios? Pero claro, Sí, es para salir a justo lo que pasear. decía, en la escalada Eso era para una pasear el locura. perro. Y muchísima gente, ella era el meme de sacabas Sí. al perro 14 veces al día, que estaba el perro hasta los huevos de salir a pasear. ¿No? Y gente que no salió a pasar en su vida. Yo vi desde la ventana a un tío con bastones de esquí caminando por la calle, tío. O sea, en plan, así te lo juro, tío, pero... O sea, La marcha noruega con esquís. O sea, digo, se nos ha ido la puta olla, tío. Sí, sí. ¿Os acordáis que además fue por fases? Yo me acuerdo que fue por fases y que además no todas las comunidades autónomas pasaban a la siguiente fase. O sea, era como Claro, es verdad, en es función de verdad. la incidencia que tuvieras en cada comunidad autónoma, podías pasar Exacto. a la siguiente fase. Por ejemplo, nosotros fuimos unos privilegiados porque pasamos de las primeras. O sea, nosotros... pero por ejemplo, nosotros Madrid íbamos estuvo otro mes más
más en cuarentena que nosotros, o sea, más... Pero luego con podías, restricciones. incluso retroceder, que alguna Eso comunidad es. autónoma aumentaba los casos, te restringimos un poco para atrás la fase. Y esto era lo que llaman ellos el plan de desescalada por fases, justo Zurri, que lo tengo aquí. Y era pues eso, fase 0, fase 1, tal. Y simplemente pues lo que... A mí no me sonaba, tío, es que yo os lo digo porque yo me fui acordando. Terrazas al 50% de su capacidad, con un máximo de personas reunidas. O sea, no podías reunirte con más de 10 personas. Si no, lo consideraban multitud y te podían hasta multar. O sea, máximo grupos de 10 personas. Y las terrazas al 50%. Luego había limitaciones con... Ya se podía pasar al restaurante en la fase 2. Empezamos en la 0, esta sería como la tercera. Pero con capacidades limitadas. Luego había zonas con mayor flexibilidad de la fase 3 que te dejaban pues salir más, un poco independientemente de la hora y tal. Y luego ya vino el desconfinamiento total, que fue la nueva normalidad, que fue una frase que se dijo, o sea, una palabra que se dijo mucho. verdad. La nueva normalidad, ya un poco con todas las medidas que adoptamos hasta ahora, pero sin esas restricciones tan bestias que, bueno, que del palo de que no podías ni coger el coche e ir a Gijón, o sea, había cosas muy, muy Sí, gordas. sí, yo me acuerdo de esa época que yo no podía... Tía, los cierres perimetrales eran, ¿no? Los perimetrales. Sí. Toque de queda a tal hora y cierre perimetral. La podías liar parda porque te caía un multazo a la verge. Que luego podíamos haber investigado, pero no me dio el saber qué pasaron con esas multas, en verdad. Porque hasta qué punto eran legales esas multas. No sé. No sé Bueno, yo. hubo mucha gente que le multaron por temas de mascarilla y tal, Sí, por eso lo Yo digo. me acuerdo ahora hablando de esto de alguna noche vieja que organizamos que no la pudimos hacer en algún sitio porque estaba demasiado lejos de nuestras casas, ¿no? O algo así, es que... Yo, me por quiere sonar ejemplo, que- no, la del 2020 me parece que fue, que yo, por ejemplo, no fui porque, claro, yo tenía que cenar con mis padres y había cierre perimetral de Oviedo y la casa era en Gijón. Entonces, claro, tuve que ir al día siguiente un rato y tal, porque luego además tenía prácticas y tal. No, pero no pude era, por no eso. era el Ah, perimetral. era por toque era de la queda. hora. El toque de queda. A las el toque 12 de Porque queda. había era- toque de queda. Claro, A las no 12 podías, había no to- es podías verdad, salir es de verdad. casa a partir de las 12 y entonces tú como tomabas Claro. ahí las uvas, no podías Claro, salir. no pude salir. Sí, sí, Pero- sí. Es verdad que de hecho creo recordar que era como que era a las 12:30 toque de queda. O sea, que fue a las 12 las uvas y la gente corriendo para su casa. Sí, sí. Yo quiero recordar una casa que hicimos en Portugal que yo no pude ir por tema COVID, por lo que sea. Hostia, es verdad. No fue por tema COVID. No otros fue por temas. tema COVID eso, tío. Hostia, qué Y, barbaridad, tío. y nada, ahí ya luego pues lo tengo apuntado un poco como evolución posterior, que esto ya es post, o sea, ya en la nueva normalidad. Y otra vez nuestro coleguita diciendo que es posible que no iba a haber, bueno, que es posible no, que era muy posible, perdón, muy poco probable que no hubiese una segunda ola de contagios. Lo dijo en junio del 20, pues en julio del 20, nueva ola de contagios, segunda ola. Y ese mismo verano, en agosto, es que fue muy gracioso encima el pobre señor, el 11 de agosto salió diciendo que no, si no estamos en una segunda ola. El día anterior se había emitido las noticias que durante ese fin de semana se habían detectado más de 20.000 casos nuevos, solo en ese fin de semana. Y el hijo de la gran puta al día siguiente diciendo que no estamos dentro de una segunda ola. Luego todas las variantes que hubo, la omega, la beta, Omicron y todas estas. Eso, Omicron. Sí. Y luego nada, el segundo estado de alarma, que no fue decretado con cierre, pero sí que había otra vez restricciones. Aquí estamos hablando, por si nos perdimos, estamos hablando del 20 de octubre del 20. Se decretó un segundo estado de alarma, pero que no había cierre en casa, no había encerramiento. Lo que pasa que sí, volvimos otra vez a toques de queda nocturnos en establecimientos. ¿Os acordáis que ahí empezaron nuestras borracheras en los bares por las tardes, que parecíamos depravados? En vez de salir de fiesta salíamos por la tarde. Reuniones sociales se pusieron otra vez máximo de personas. Cierre perimetral otra vez entre comunidades autónomas y provincias y demás. Yo Pero recuerdo es que verdad que en verano como que soltaron la correa, rollo, esto ya... el esto verano del 20 fue mejor que el del 21. Sí, Eso sí, no- totalmente. En verano, Que yo venga la creo- gente, que venga la gente. Yo creo que en verano querían facturar y querían tirar de turistas Sí, y no querían liarla porque ya iban a haber muchas pérdidas y dijeron, Pues que la depresión económica en esa época era increíble. Claro. Hay que decir Y que aquí en luego- Asturias, yo recuerdo que en lo que es la primera ola del confinamiento fue muy poquitos casos. Nosotros aquí la pasamos putas en noviembre de ese año, porque me acuerdo yo que justo había acabado yo prácticas también ese año. Iba a empezar la liga de fútbol y la cancelaron porque aquí empezaba a haber muchos casos y había gente, o sea, las UCIs hasta arriba. Fue cuando ya en el UCA, el gimnasio de rehabilitación, se hizo UCI porque no había sitio. O
O sea, fue en noviembre donde aquí las pasamos putas, estuvimos al límite de, vamos, o sea, de la hecatombe, que fue hecatombe, porque murió mucha gente, pero realmente nuestra primera ola fue en noviembre del 20. O sea, yo me acuerdo perfectamente. Y luego, nada, el 27 de diciembre más o menos del 20 empezó la vacunación aquí en España. Y sobre el 9 de mayo del 21, el fin del segundo estado de alarma. Y si hacemos recap, os dije que había empezado en octubre. El segundo estado de alarma duró 6 meses y medio. Y si se le sumamos a los 3 meses, 3 meses y algo del anterior, estamos hablando de más de 9 meses, casi 10 meses de duración en total. Y hasta aquí la cronología del COVID, que yo sinceramente me he sorprendido de lo que borra el cerebro las desgracias y los trastornos estos, tío, qué barbaridad. Yo venía a hablaros ahora de un poco cómo fue la educación en España durante ese periodo. Pues bueno, cada uno, si no me equivoco, Guzmán, Zurdo y yo estábamos en la universidad y Paulín estaba con el módulo. Entonces, bueno, Grado superior, perdón. Bueno, también quería decir que yo justo antes de que se decretase el estado de alarma, yo me iba a ir a Oporto de Erasmus y por la puto COVID me tuve que quedar. Bueno, obviamente fue voluntario porque podía haberme ido y hacer ahí la cuarentena, pero tuve amigos que se fueron a países del este y los hijos de puta, mientras nosotros estábamos de cuarentena, ellos estaban todo el día subiendo historias porque ahí las medidas las tomaron por el pito y sereno y tardaron un montón en decretar un estado de alarma en Europa del Este. Yo cancelé el ir a Ámsterdam también, pero no era Erasmus, era un Erasmus pero remunerado, o sea, era trabajar de Erasmus, una cosa que tiene los temporadas. Y bueno, durante esa época, pues nosotros lo típico, yo recuerdo ir a clase presencial, era lo que hacíamos de normal, o sea, antes del COVID obviamente, era ir a clase, tener prácticas algún día de tarde, laboratorio y poco más. Y yo creo recordar que no hemos tocado prácticamente nada de clases online. O sea, no recuerdo haber hecho ninguna online, sí que obviamente utilizar plataformas online para ejercicios, a lo mejor alguna grabación de algo que ya tenía hecho el profesor, pero ya, no entrabas en nada de Google Classroom ni nada de eso. Fue decretarse el estado de alarma, lo que dijo Guzmán, 2 semanas de no hacer nada, de que la Universidad obvio dijo, venid las manos, descansáis, ya nos pondremos al día. Y durante ese tiempo la universidad sí que funciona así, pero por ejemplo primaria y secundaria empezaron ya a ponerse manos a la obra para ver qué opciones tendrían si seguíamos con un estado de alarma y empezamos con el confinamiento de verdad. Y esto me sorprende porque fue realmente justo por parte del Estado que como van a tener que tener clases online los chavales, pues hay que tener algún tipo de dispositivo online para poder acceder a las clases y atender a las clases que te impartían y demás. Y el Estado se comprometió a pues la gente más desfavorecida que no tenía acceso a internet o cosas así, pues accedieron, o sea, les regalaron tablets y ordenadores, bueno, cedieron tablets y ordenadores para que pudiesen atender a clase y no perder el ritmo del curso, y eso está de puta madre. Luego, por ejemplo, también en infantil, bueno, infantil realmente es más asumible para los padres pues llevarte a los niños a tu casa, que infantil pues hasta los 6 años realmente no les dan un temario muy denso y pues los padres pues yo creo que realmente ahí aprovecharon solo para estar con su hijo, tiempo de calidad y poco más. Como mucho leí que algunos profesores grababan cuentos, se grababan leyendo un cuento y se lo ponían a los niños, pero bueno, gran parte del temario pues lo podían dar los padres si lo querían dar, que tampoco era necesario. Y luego ya fue cuando 100% no volvíamos a clase. Eso no había quien cojones lo cogiera. Y empezaron a pensar eso, en dar clases online. Y por lo menos en el caso de mi facultad, la Facultad de Ciencias, se pusieron manos a la obra. Empezaron ya con el Teams, que yo literalmente nunca había oído hablar del Teams hasta ese momento. Que gente ya lo conocía y fue como, Y... Eso, perdona que te corte. Más o menos, sí. ¿Cuándo es? Porque yo a la par que vosotros estáis volviendo a la normalidad, justo empecé a trabajar, porque yo empecé a trabajar en julio del 20. En el curso, yo también que aprendí a usar el Teams y todo esto yo, justo también. En el inicio del curso de 2020-2021, o sea, en septiembre, fue cuando ya empezaron a usar Teams. Y... No. O sea, no, pero ¿cómo vamos a fue en confinamiento. O sea, pues yo es lo único que vi. Ah, no, esto es, perdón, la educación volvió a ser presencial. Tremendo. Fue en confinamiento. Vale, sí,
Claro, fue a las 3 Este- semanas más o fue en menos. Sí, confinamiento. eso. Literal, La literal. universidad de repente dijo, entró en pánico, dijo, ¿qué hacemos? Porque claro, esto va para largo. Entonces, yo desconocía que existía, bueno, fase online de la Universidad de Oviedo y se pusieron manos a la obra, Teams, Outlook, no sé qué, tal. ¿Cómo se llama la plataforma esta? Hicieron una plataforma, como una especie de Doodle o no sé cómo se llama. Doodle, no sé. Sí, Doodle, bueno, sí, el campus, ¿no? Era el Campus virtual, online el o campus algo así, virtual, eso, el campus virtual de la universidad, los profesores. tal. Eso también depende, luego cambia mucho según la facultad. Yo el campus virtual No, por ejemplo. yo hacía los exámenes desde ahí, por ejemplo. Es que... buah. Es que ahí, Yo- Esa es otra, Yo- tema exámenes y Es tema que ahí todo. Bueno, empieza. ahora Yo- vamos a eso. ahí empiezan los problemas, porque primero las clases que había unos profesores que se manejaban, que tenían como una tablet y te lo escribían ahí y tú podías ver directamente lo que estaba él escribiendo y estaba guapísimo, porque sobre todo en el caso de mi carrera necesito que alguien me haga ejercicios y escriba fórmulas y tal. Y había, por ejemplo, alguna profesora que literalmente tardó casi un mes en darnos clase porque no tenía internet en su casa. En pleno 2020, una señora que trabajaba en la facultad de Oviedo, en la facultad de ciencias de la Universidad de Oviedo, no tenía internet. Y Madre mía, ¿cómo haría para que se lo instalasen tú? Bueno, pero ¿dónde vivía? Porque es verdad que había gente... vivía en Oviedo, que vivía aquí. Ah, vale, en Oviedo. vale, entonces- O sea, la veía siempre ir pero no tenía internet en casa, no sé, muy raro. Y claro, con el inicio de las clases empezó... A mí me empezó la duda de, joder, ¿y ahora los exámenes qué? Porque ya empezaba a haber un montón de problemas de las cámaras web, que a veces a gente se le ponía en medio de la reunión del profesor, de repente alguien abría el micro, que un amigo una vez se le filtró un audio que le estaba grabando a la novia y ultra cringe, y van, ay, mi bomboncito, no sé qué, y fue como... Y claro, Y de hecho yo diré que en ese curso 2020 yo realmente hubo muchas asignaturas, yo creo que los exámenes Sí. que no Yo- hiciste. en ese, o sea, yo cuando realmente ya fue en serio fue en el curso siguiente porque ahí ya íbamos preparados y dijeron, bueno, esto va a ser así y hay que mejorar. Pero en el curso propio del confinamiento, en el curso 2019-2020, hubo mucho... Yo recuerdo una época en la que era lo típico de, bueno, pero no habrá exámenes, ¿no? Realmente, joder, con esta puta mierda de clases que nos están dando, ¿cómo nos van a hacer un examen? Recortaron muchísimos temarios, hubo asignaturas que solo examinaron de lo que habían dado antes del confinamiento. O sea, hubo ahí- Yo hubo un par de asignaturas que fueron por trabajos. Es verdad, eran asignaturas Tal cual. mierdas de asignaturas que las hay en todas las carreras, pero hubo un par de asignaturas que fueron por trabajo. Luego hubo otras que sí que tenía exámenes tipo test, que además nos daban por el culo para que la gente no copiara rollo. Una pregunta por página, no puedes moverte por todo el examen, cada pregunta tienes 30 segundos para responder Sí, y no puedes volver sí. atrás, que es como, a ver, bro, o sea, es un examen, no una puta gincana con Eso luego 30 se normas fue que, o sea, tío, pues se fue de madre si no, completamente. si no tienes mecanismos para que la gente no copia, no me folles a mí en el examen y no me digas Claro, que no puedo volver atrás a una pregunta porque digo, me cago en Dios, o sea, ¿qué es Yo, esto? yo en mi caso tuve buena y mala suerte porque la mayoría de los exámenes que hacía yo, va a sorprender, pero la gente que se dedica a mi gremio lo entenderá, eran a papel. Yo programo en ordenador, pero los exámenes son a papel. Y allí nos decían, ok, vais a usar el ordenador, no hay problema. Vais a copiar entre vosotros porque vais a estar en llamada, no hay problema. Pero nosotros tenemos una cosa que no me voy a poner muy técnico, pero que es un control de versiones para cada vez que hagas cambios en el código, pues va habiendo un registro de todos los cambios que hagas, ya sea cambiar una coma, o sea, todo, se registra todo. Y entonces hay gente que es muy imbécil, y a día de hoy, y además de esta gracia, que lo que hacía era, hablando con fulanito, copiando, aquí ya no había ChatGPT, pero copiando en internet tal, copiaba, pegaba y enviaba. Entonces, claro, el registro no era escribiendo plan, hola, ¿qué tal estás? No, el registro era de repente, ¡pum!, un párrafo. Y era como, bro, eres tonto y te han pillado. Y Sí. entonces, claro, no había manera de ver cómo copiamos, pero si eras listo, no. Entonces nos benefició mucho a nosotros. Ese registro yo también lo tuve porque también yo tuve una asignatura de programación y al parecer pillaron a un montón de gente con eso. Yo no sabía que existía, pero yo siempre he sabido copiar y a mí todo lo que hice de esa asignatura nunca supe hacer nada, solo copié, pero en vez de copiar como un gilipollas, me ponía yo a escribirlo manualmente. O sea, escribía el código con las teclas, párrafo a párrafo, sin saltarme nada, pero pues no copiar y pegar.
porque sabía que Ah, era pero, o algún sea, tipo de rastreo. programando en plan genio, ¿no? En plan, Sí, en de plan, sin escribía- equivocarte ni una sola vez. No, no, O sea, A ver si borraba adrede para. Claro, Sí, sí. borraba, Esta- saltaba, cambiaba la manera en la que él llamaba la función, tal, pero porque las O cosas sea, sí que sabía hacer. Flores empezaba el código y ya declaraba todas las variables que sabía que iba a utilizar 80 líneas más adelante. Y a mí, Es a mí, me, absoluto genio. a mí me follaron. O sea, yo recuerdo tener exámenes ya jodidos en la primera etapa, que era eso, el fin del primer curso, que era como, tío, por favor, estamos en cuarentena, estoy cagándome encima en casa, ¿me tienes que meter un examen de mierda? Pues sí, y era todo, a nosotros por lo menos nos grababan, teníamos que estar con la cámara puesta, y la mayor putada, obviamente eran contrarreloj, por ejemplo, 2 horas o 1 hora de examen, y la putada era que cuando terminabas de hacer el examen, o sea, tenías que contabilizar que en esa hora te diese tiempo a terminar todo el examen, poner tu nombre, demás, DNI, y aparte te tenías que levantar, hacer una foto con el móvil, con el cam scanner, escanear todo tu examen, pasarlo a PDF, enviártelo, porque claro, desde el móvil, para enviarlo, para subirlo a la plataforma de la Universidad de Oviedo, imposible, me lo tenía que enviar a mi correo, desde el correo descargármelo y subirlo luego a la plataforma y verificar que estuviese bien. O sea, perdías 10 minutos de examen y a mí eso me reventó durante prácticamente toda la carrera. O sea, era ya tener 10 minutos de handicap que no podías utilizar para hacer el examen, sino para escanear un examen de mierda. Y a nosotros lo de... Perdón. Didi, ¿qué ibas a mandar? No, digo, si os recordáis hacer algún examen que, o sea, que os hicieran alguna locura. Pues yo recuerdo alguno en plan de tener que grabarme en un mismo plano, rollo, me grabo primero la cara, luego me enfoco a las manos. Hostia, no. O sea, No. Yo más que putearme por lo de las preguntas y tal, no. Sobre a mí todo eso. las preguntas. Lo Vale. máximo, follada máxima en una asignatura de mecánica cuántica, que me junté con 6 para hacer el examen. He de decir, a ver, yo, sabéis ya que no soy muy listo, o sea, lo siempre que se toma... saldría de la YouTube. Siempre se toma a coña que soy gilipollas, pero bueno, física tampoco se me daba tan mal y a veces despuntaba porque se me daban bien cosas. Y en ese momento era el más tonto de los 6, o sea, eran todos listísimos. Hicimos el examen juntos y yo fui la persona que mejor nota sacó. Porque fui el que más rápido consiguió hacer una parte del examen y el que más rápido copió el resto de las partes de mis compañeros. Y además supe camuflar muy bien que estaba copiando y lo supe tener todo muy bonito. Y yo saqué un putísimo 7 y el resto de la gente sacó un 6 o un 5. ¿Pero porque los demás os penalizaron? ¿Por copiar o cómo? No, porque estaban haciendo el ejercicio y les costó copiar y tardaron mucho en buscar los documentos que habíamos enviado al resto. Pero yo, como estaba acostumbrado a copiar, pues un hacha. Y todo con buena letra. Y no me penalizaron. Pero luego también recuerdo un examen de... que fueron 4 horas o 3 horas aquí en casa. Nos dejaron apuntes, obviamente. Dijo, podéis hacer lo que queráis, tenéis los apuntes porque necesitáis las transformadas de Fourier, necesitáis todo esto, así que podéis hacer lo que queráis. Obviamente dijeron eso porque era un examen que es que no sé, o sea, Es que fue en mi caso lo que digo, astronómico. no cambió mucho. No nos pidieron ni cámara, no nos pidieron ni fotos porque era todo ya online, en plan de escanear. Si había algo, como dice Zurdo, era tipo test, que no nos puteaban con lo de dar para atrás, pero lo único que hacían así tal que podías copiar igualmente era por las preguntas desordenadas. A ellos les daba un poco igual el tema de copiar, porque donde podías liarla era en el código. Y lo único que tal es que está dándole el gato a la puerta, que me está desconcentrando, tío. No sé ni Pensaba que estaba barriendo a alguien. tío. no sé ni qué estoy diciendo, tío. Qué barbaridad. No sé, siguiente pregunta. Bueno, solo iba a terminar ya con Puta que te parió. la vuelta casi a la normalidad, a la nueva normalidad. Yo recuerdo que ya pudimos volver a clase, estar todos separados, que encima nos cambiaron de facultad. A veces íbamos a biología, a geología, que estaba todo muchísimo más separado que en la facultad de ciencias. Clases por grupos, demás. Seguía viendo alguna cosa online, pero lo peor de todo, la vuelta a los exámenes presenciales. O sea, eso le tengo un pánico, porque recuerdo que íbamos al Cristo. No, al Cristo no, al CAU, al polideportivo que hay ahí donde el CAU, que echamos, no sé si echamos alguna vez una pachanga ahí o no. Pero bueno, en el CAU Sí, hay un yo sé polideportivo. cuál es, eso cuál es. Pues en el polideportivo ese hicimos un par de exámenes ahí. Hostia, era puro invierno. Que por suerte ibas con la mascarilla, porque la mascarilla en ese momento te servía para tener la cara calentita. Hacía un
puto frío en ese polideportivo. Te juro que había como 0 grados y estaba todas las mesas, obviamente, todo el polideportivo lleno de todas las mesas, porque en física se juntaban los del doble grado de física y mates y a lo mejor en algún examen éramos 70 personas. Y estábamos todos ahí teniendo que entrar por lista, sentándonos, desinfectando las manos, no sé qué, nos sentábamos la mesa y luego si llevabas guantes para que no se te murieran las manos, escribías peor, pero si no usabas guantes, a mí cuando me pongo nervioso se me enfrían mucho las manos y en esas condiciones glaciales recuerdo que escribir me dolía porque no era capaz. De la mismísima Antártida. Hostia, pero que nunca había pasado tanto frío. O sea, yo fui con una térmica ya a propósito de todo. O sea, térmica, camiseta, sudadera y la chaqueta gorda puesta haciendo el examen así. Yo creo que cogí una puta hipotermia. O sea, nunca había pasado, te lo juro por Dios que me puse malo luego. Nunca había pasado tanto frío en mi vida. Y encima durante 2 horas seguidas haciendo un examen. O sea, traumático, sin duda alguna. No sé si vosotros estuvisteis algún examen así en una sala criogenizada. No. ¿O cómo Yo lo los hicisteis? hacía los hacíamos en enfermería. O sea, nuestro piso era el primero. El segundo era enfermería, que como son 150 alumnos, pues eran aulas súper grandes. Entonces nosotros la carrera la máximo eran 60, que bueno, no íbamos 60 a un examen ni de coña, igual íbamos 40 y pico, 50, entonces al final tenías mucho espacio. Pero sí que es verdad que los exámenes presenciales volvieron en enero, ¿no? O sea, fue el exámenes de enero del curso siguiente, ¿no? Sí, justo con el putísimo frío absoluto. Ya, claro. Bueno, yo ya me acuerdo de poco. Así que nada, Locura. yo creo que por aquí, tema COVID. Yo tenía dos datos. ¿Estás muteado, Pablo? ¿Sabes? Sí, era por el gato. Ah, perdón, vale. Tenía aquí 2 datos que había buscado que es súper impactante. Voy a aprovecharlo ya para terminar. Que era que el 15 de marzo se decreta el estado de alarma, pero es que el 25 España supera a China en número de fallecidos. Es el segundo país del mundo con más afectados después de Italia. Y el 2 de abril es el máximo fallecimiento de personas en un solo día, 950 personas. O sea, una barbaridad. Bueno, en un día Y- por COVID. No, porque Sí, en pero las no, Torres no, Gemelas. claro. Oh, sí, por Por pajeo. Yo romperte qué la sé. rodilla, tú eres tonto. Y que esto ya es impresionante. Ese día 2 de abril, en ese momento, España aglutinaba el 20% de las muertes por coronavirus en todo el mundo. 20%. El 20%. Aglutinaba. O sea, el 20% de las muertes por coronavirus en aquel momento eran en España. Impresionante. O sea, es que lo de la primera hora fue una locura aquí, tío. Un buen dato Ah. perturbador. La verdad, Pero bueno. que Españita y sus decisiones. Sí, lo de siempre, los políticos. Pero bueno, lo dejamos aquí.